Hablar de la imagen del Niño Jesús de Escuque, para nosotros los escuqueños es realmente algo en extremo importante, en extremo significativo, porque no estamos haciendo referencia a cualquier devoción ni a cualquier imagen. Estamos en primer lugar haciendo referencia a una reliquia del catolicismo, no solo de Trujillo, no solo de Escuque, de Trujillo, de Venezuela, sino de todo el continente americano. ¿Por qué? Porque hacemos referencia a una imagen tallada en madera que data probablemente de más de 500 años. Esto representa una imagen netamente patrimonial, una imagen con una importancia no solo desde el punto de vista espiritual, sino desde el punto de vista patrimonial para todo el continente americano. La imagen del Niño Jesús de Escuque probablemente es elaborada en España, en Sevilla, por un artista, por un tallista sevillano, y esa imagen, en primer lugar, tenemos noticias, tenemos informaciones de que llega al puerto de Gibraltar a comienzos de 1600, precisamente traída en el equipaje de familias que se vinieron desde España con el propósito de conquistar, con el propósito de colonizar. La imagen estuvo en propiedad en Gibraltar, en propiedad de la familia Guanches y Serrada, hasta donde nosotros tenemos entendido según las fuentes documentales que tenemos. En manos, en propiedad de la familia Guanches y Serrada. Esta familia se asienta allí, en el puerto de Gibraltar, tomando en consideración la importancia que este puerto tenía, sobre todo en lo que fueron las labores de conquista. Pues por allí ingresaban las embarcaciones, los barcos, entre otros. Allí habitaban varias comunidades aborígenes, que eran los quiriquires y los aliles, las cuales eran comunidades aborígenes que tenían un comportamiento muy particular. Ellos se caracterizaban de una u otra manera por la belicosidad en comparación con la comunidad aborigen cuica, cuya denominación significa en lengua aborigen todos hermanos. Los cuicas vivían en un ambiente de paz, en un ambiente de armonía, un ambiente de tranquilidad, tomando en consideración las características del lugar, del espacio acá, en lo que comprende hoy el estado de Trujillo y lo que comprende Escuque, en tanto que las comunidades de los quiriquires y los aliles tenían otra forma muy particular de actuar. Entonces, esto trajo como consecuencia la rebelión de estas comunidades aborígenes, y de verdad con toda la razón, por el yugo de servidumbre al cual ellos fueron sometidos, los maltratos, los sacrificios, las persecuciones, los vejámenes, entre otros, a los cuales ellos fueron sometidos. Estas comunidades se rebelaron inmediatamente contra los conquistadores españoles, contra las familias que habitaban allí, y comienzan desde el año 1600 aproximadamente a atacar, a enfrentar a los colonizadores españoles. A partir del año 1610 comienzan los incendios, comenzaron a incendiar de manera consuetudinaria el asentamiento español. Esto trae como consecuencia que para ese año de 1610 la familia Guanches y Serrada se ve en la necesidad, se ve en la obligación de huir de Gibraltar, de salir de Gibraltar, puesto que su vivienda fue una de las más afectadas por las quemaduras por parte de los aborígenes quiriquires y aliles. De tal modo pues que para ese año de 1610 ellos llegan acá a Escuque. Ellos traen un destino, probablemente iban con rumbo a España, perdón, a Barinas, luego de Barinas retornar a España. Sin embargo, por las características, por las condiciones y la importancia desde el punto de vista ya socioeconómico, entre otros, de la población de Escuque, ellos deciden venirse hasta acá. Quién sabe qué otros elementos existieron allí, privaron allí, para que ellos se vinieran hasta acá, hasta el sitio de Escuque, y bueno, en lo que era su trayecto, su tránsito con su otro destino. Para 1610 ellos llegan acá portando la imagen en su equipaje, traen la imagen del Niño Jesús. La llegada acá a Escuque, debemos aquí centrarnos un momento porque realmente es muy importante. Recordemos que la comunidad aborigen escuqueye tenía como centro de su religiosidad a la diosa Icaque. La diosa Icaque, que era una esfera, un trozo de oro,
y bueno, ellos la adoraban, la tenían como diosa, como lo relata la Crónica de Indias, Juan de Castellanos, en su elegía de varones ilustres de Indias. Icaque se decía y era diosa, que de bulto tenían retractada en casa de 3 naves espaciosas. Hacíasele fiesta generosa a tiempo y por día señalada. Imagínate, no lo dice uno, ¿no? Cronistas sí. Hoy día, sino que lo aparece y lo revela la Crónica de Indias, que data de 1589, no es cualquier cosa. Sí. Eso es muy importante para nosotros desde el punto de vista de nuestra historia, de nuestra configuración histórica del gentilicio escuqueño. Eso es fundamental, que en esta comunidad existiera un adoratorio, un espacio donde se le rendía tributo, donde se le rendía culto a la diosa Icaque. De igual manera rendían tributo al padre Ches, al sol, a la madre Chía, a la luna, al murciélago, a la rana. Bueno, elaboraban, se retrataban y autorretrataban en sus piezas aborígenes, en sus idolillos de arcilla, de piedra, entre otros. Entonces, cuando el español llega aquí en 1548, recientemente Escuque acaba de cumplir 466 años de ese encuentro, de esa primera penetración con el español. Cuando el español llega acá, llega precisamente con el propósito de conseguir oro, de buscar oro, de verificar si en el país de los cuicas, y específicamente en la comunidad aborigen escuqueye, existía oro. Y sí, ciertamente lo había, pero con una particularidad, que en el caso de la comunidad aborigen escuqueye, no iba a ocurrir o no ocurrió lo mismo que ocurrió con otras culturas o en otras poblaciones o en otros asentamientos, donde ellos fueron capaces toda esa cantidad de oro, de perlas, de riqueza, cambiarla por pedacitos de oro, cambiarlas por barajitas. Aquí no, porque aquí el oro, el único trozo de oro que existía, era lo más sagrado que tenían dentro de la comunidad. De tal modo pues que desde 1548, cuando ya la diosa es sustraída, es llevada por los españoles, se comienza a gestar todo este movimiento de sufrimiento, de sacrificio, de sangre, entre otros. La comunidad aborigen fue sojuzgada ya por parte del español. 10 años después, 1558, ocurre la fundación de la ciudad de Nueva Trujillo, en este mismo sitio, por parte del capitán Diego García de Paredes. Precisamente por los enfrentamientos, por las confrontaciones con los aborígenes, se llevan la ciudad de acá, y Escuque pues sigue siendo Escuque. Es decir, Escuque existía antes de la llegada del español, con esta denominación, con este toponímico, como lo cita el propio Juan de Castellanos en su trabajo, en su elegía. A la ciudad de Escuque se decía, las casas de grandeza tan pujantes, tantas y por tal orden y concierto, que no se ha visto cosa semejante en cuanto por allí se ha descubierto. Es la importancia histórica de Escuque. Escuque existía como ciudad aborigen, con una confección, con sus viviendas muy bien estructuradas, elaboradas, confeccionadas con un adoratorio, ¿ves? Con una cultura muy particular. El español llega, se llevan la diosa, los someten, los sojuzgan, los maltratan, fundan una ciudad española, se llevan la ciudad, y Escuque sigue siendo español y mantiene su toponímico por los siglos de los siglos. Eso para nosotros es muy importante. Entonces, ¿qué ocurre en ese trayecto de tiempo, 1548, 1558 hasta 1610? Estamos hablando de un espacio aproximado de 60 años. Varios españoles se quedaron aquí. Varios españoles no siguieron a Diego García de Paredes, se quisieron quedar acá, porque ellos aprovecharon el asentamiento, aprovecharon la ciudad, aprovecharon el espacio para ellos radicarse y tomar simplemente posesión del espacio. Dividir los aborígenes en encomiendas, en repartimientos, y tomar posesión del asentamiento aborigen y convertirlo en un pueblo español, y designar un teniente de justicia y apropiarse y poner estas tierras bajo las órdenes de la corona española. Así de sencillo. Pero a ellos no les fue nada fácil, no les fue nada sencillo. ¿Por qué? Porque nuestros aborígenes, recordemos que para ellos lo más importante era su religión, era su creencia, su deidad. ¿Ves? Entonces ellos, todo lo que ellos hacían en contra del español para rebelarse, entre otros, ellos pues lo hacían desde su lengua, desde su dialecto, desde su idioma, y desde sus oraciones, desde sus clamores a sus dioses. Entonces el español comienza precisamente por erradicar, por acabar, a como diera lugar, la religión, la cultura, el idioma o el dialecto de los aborígenes. Esto es muy importante. Entonces, durante todo ese tiempo, desde 1558, 1559, que se va Diego García de Paredes y se lleva a su ciudad, y algunos españoles quedan en propiedad de este sitio, de Escuque, del asentamiento de Escuque, que conserva su toponímico, pues varias cosas fueron ocurriendo. El adoctrinamiento, la catequesis,
de los aborígenes, ellos traían congregaciones religiosas para que los enseñaran a rezar, las oraciones cristianas, católicas, entre otros. Lo que se llama el adoctrinamiento, la catequesis, aunado a la encomienda y al repartimiento, era la toma de posesión, el apropiarse, el apoderarse del espacio territorial y de las personas que lo conformaban, que eran los aborígenes. Entonces, por esa razón, se requería, se necesitaba con urgencia, con extrema urgencia, una imagen. O sea, que llegara una imagen que sustituyera de manera definitiva a la diosa Icaque, porque ellos seguían adorando a la diosa. En ausencia, seguían adorando a sus dioses, al padre Ches, a la madre Chía. Hay un poema escrito, recopilado por Rafael Mario Rechaga, que dice: Madre Chía, que estás en la montaña, con tu pálida luz alumbras mi cabaña, Padre Ches, que alumbras con ardor, no alumbres el camino al invasor, entre otros. Esa fue la oración que ellos compusieron para ellos pedir a sus dioses protección y que no sigan llegando estos españoles a seguirlos sojuzgando. Bueno, en este trayecto de tiempo, imagínate, en este transcurso de estos 60 años, llega la familia Guanches y Cerrada. Y en su equipaje traen la imagen del niño. Esa imagen fue solicitada y se le pidió a la familia que la dejaran aquí, que la mostraran, y a través de esa imagen se continuó todo ese proceso de catequesis, todo ese proceso de adoctrinamiento de las comunidades aborígenes. Ya no era fácil conseguir una imagen religiosa. No es como tú vas ahorita a Valera a cualquier negocio, a cualquier establecimiento, a cualquier espacio, y tú consigues una imagen del tamaño que tú consideres conveniente, de tu tamaño, más grande, qué sé yo. Tú la compras. No, antes no. Era muy difícil conseguir una imagen religiosa por las condiciones de ese entonces. Entonces, ellos traen esta imagen tallada en madera, la muestran al colectivo y la gente se encanta con la imagen del Niño Jesús de Espuque. Llama poderosamente la atención, y los españoles, los curas doctrineros, pues le insisten a la familia Guanches y Cerrada para que deje la imagen, para que done la imagen, o hasta para que la vendiera de ser necesario. Y ellos la dejan, ellos siguen su camino y dejan la imagen. Ahora bien, tenemos información, tenemos noticias, y en la Crónica de Indias eso aparece también. Cuando el español llega por primera vez acá, viene acompañado de un aborigen de nombre Combute, que pertenecía a la comunidad de Carache. Es decir, ¿por qué Combute viene con ellos? Porque las diferentes comunidades religiosas de la geografía cuica, las comunidades aborígenes, perdón, de la geografía cuica, venían a rendirle tributo a la diosa Icaque. Es decir, Espuque era el centro religioso de toda la nación cuica. La diosa Icaque no solo era la diosa de los escuqueyes, sino que era la diosa de la gran nación cuica, y las diferentes congregaciones, las diferentes comunidades se venían hasta acá a rendirle culto a la diosa Icaque. La diosa Icaque se la lleva, desaparece, entonces ya se tiene la imagen del niño. Entonces allí la interrogante: ¿por qué aquí Escuque viene tanta gente cada 14 de enero? Porque es una de las fiestas patronales más concurridas, una de las fiestas patronales que aglutina, que reúne mayor cantidad de personas. ¿Ves? Sí. Precisamente por eso, porque la imagen del Niño Jesús tuvo una proyección a nivel de toda la geografía cuica. Y esa es la razón por la cual, si tú observas la bandera, allá está la bandera de Espuque. Ahora la podemos desplegar para que le tomes la foto. Allí aparece la esfera de dorada, amarilla detrás, y la imagen del niño delante. De igual manera en nuestro escudo, de igual manera en nuestro himno, se hace referencia a los dos elementos, a la diosa Icaque y al Niño Jesús. Es decir, son los dos elementos fundamentales que configuran la idiosincrasia, que configuran la cultura, la identidad de los espuqueños. La diosa Icaque, es decir, lo que había antes, y el Niño Jesús, que es lo que nos llega, lo que nos trae el español. Pero no es cualquier elemento, es un elemento que ha permanecido a lo largo de los años y a través del tiempo imperecedero. Ahí está. No es fácil. Mucha gente cuando me entrevistan dice: es la misma imagen. Es la misma imagen. ¿Por qué? Porque nos hemos preocupado los espuqueños a lo largo de los años por cuidarlo, por protegerlo, por preservarlo. Es decir, es la reliquia, es lo más importante que los espuqueños guardamos como un tesoro en la iglesia parroquial. La primera iglesia, la iglesia colonial, fue dedicada al Niño Jesús. Primero hubo varias chozas, varios espacios techados de palma, entre otros, dedicados al Niño Jesús, hasta que se construye el templo colonial, y luego a partir de 1909 que se construye este templo dedicado al Niño Jesús de Iquique. Entonces son 405 años, se van a cumplir el próximo mes de enero, 405 años de una presencia
permanente, constante, de una devoción, de una veneración. Es decir, Escuque se hizo, se construyó, se ha edificado todo en torno a la imagen del niño Jesús. Y eso es importantísimo. Eso es importantísimo. No es una devoción que date de ayer o de anteayer, data de más de 400 años. Entonces, esa es la razón por la cual nosotros afirmamos que la imagen del niño Jesús es una reliquia del catolicismo, no solo al igual como la representa igual el Cristo de la Grita. El Cristo de la Grita acaba de cumplir hace poco también 400 años de haber sido elaborado, de haber sido tallado. Nosotros no podemos precisar, realmente se nos hace difícil precisar cuántos años tiene la imagen del niño de haber sido tallada, porque 405 años de haberla traído la familia Guanches y Cerrada en 1610. Pero ¿cuántos años tenía la imagen en propiedad de la familia Guanches y Cerrada? Sí, ¿cuántos años tenía esa familia en propiedad de esa imagen como un recuerdo de familia, entre otros? No es fácil, más de 500 años. Sí. Muy probable, más de 500 años, es decir, desde tiempos inmemoriales. Se mantiene la imagen. Yo por allí, en una entrevista que me hacen en una oportunidad, lo tituló el diario, el principal milagro del niño Jesús es mantenerse hasta hoy, hasta esta fecha, ¿no? Mantenerse intacto, porque es una imagen de madera. Y la madera sabemos que tiene diferentes afectaciones, elementos patógenos, ambientales, le afectan la polilla, el comején, entre otros. Pero la imagen, sí, de igual forma. Completamente es de madera, completamente. Es de madera, de cedro rojo o amargo. Su rostro, todo. La imagen es de cedro rojo o amargo, tallada completa. La imagen es una talla completa, de arriba a abajo, toda tiene, tú observas la imagen sin ropa y tiene todos los elementos de un niño que conforman la estructura física de un niño. Todo, absolutamente todo. Entonces, como nuestros aborígenes, ellos se retrataban y autorretrataban, como te lo decía anteriormente, con sus piezas de arcilla, de barro, sí, completos, con sus órganos genitales y demás. Por eso, de pronto, el impacto que en ellos genera la imagen del niño, porque era similar, el niño es similar a las piezas que ellos elaboraban con arcilla o que elaboraban con piedra. Entonces, hubo elementos identificatorios muy importantes. Entonces, esa es, en parte, la historia del niño Jesús de esta forma, ¿no? Sin embargo, la historia, digamos, de alguna manera oficial o la historia formal, porque hay otras versiones que se respetan. Si tú te pones a hacerle una entrevista a diferentes personas ancianas acá de Escuque, mi abuela, por ejemplo, ella no era partidaria de la historia de los Guanches y Cerrada. Para mi abuela, quien murió de 90 años, quien nace aquí en Escuque en 1898, para ella la imagen del niño era parecida. La imagen apareció. Y así para mucha gente la imagen apareció. Eso se respeta, porque eso forma parte de nuestra memoria oral, de la memoria colectiva de nuestros pueblos, de la oralidad. Y la imagen del niño salía, caminaba, se desplazaba, y ahí tienes la leyenda de la piedra de la legua, donde está la piedra, donde está el cementerio. Exactamente. Entonces todo eso forma parte de este bagaje, ¿no? De estas historias que se entretejen en torno a la imagen del niño. Sin embargo, la historia de los Guanches y Cerrada, pues, es, por decirlo de alguna manera, una historia formal, la que se acerca más a la realidad, pero no podemos descartar las otras, porque todas son importantes. Sí. Todas son importantes. Estuve leyendo también que hay otra imagen en República Checa que es igual, la imagen, idéntica a la parecidas, está en Praga, la imagen del niño Jesús de Praga, sí, es una imagen parecida. El niño de Atocha, que está sentado, que se venera en España, también, de igual manera, en estos días, lo que son las cosas de la vida, ¿no? En estos días veía televisión y un canal católico, y yo veía una actividad religiosa